queremos darle los buenos días, la bienvenida a Paulo Herrera Maluf, un hombre que los números, los dineros siempre le pican cerca, ¿eh? Y él corriendo y el dinero detrás de él y él ahí tranquilo, en paz. En bienestar. En bienestar siempre. Hola, Paulo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, ¿y ustedes? Bien. Bien. Estamos bien también, gracias. Sí. Yo les confieso que en los últimos días ha subido mi nivel de preocupación, lo admito, con el tema de cómo se está desenvolviendo el tema de la pandemia localmente. Pero seguir, hay que cuidarse. Es una ocupación. Sí, hay que hacer lo que le toca a cada uno, es lo que queda. Y no podemos pensar desde este medio de comunicación, no podemos cansarnos de decirlo una y otra vez. Aquí hay mucho de conciencia, mucho de trabajo individual. Sí. Las autoridades con sus limitaciones, con todas sus carencias, están haciendo lo que pueden. Están ahí. Pero hay una parte que nos toca a nosotros. Y sobre esa, lo que sí podemos controlar, hay que darle una y otra vez. Hay que hacerlo y aún así sin garantías. Así es. Bueno, pues hoy traigo un tema que nace de una noticia de la semana pasada, de mediados de la semana pasada, que fue la aprobación, el acuerdo al que llegaron después de 4 o 5 días de intensas negociaciones los países de la Unión Europea para aprobar un paquete de estímulo y recuperación que en total va a ser de 1.8 billones de euros en español. Eso quiere decir 1.8 billones. Eso quiere decir 1.8 millones de euros en un lapso de varios años hasta el 2027. Y uno, dentro de ese paquete, de impacto de más corto plazo, de 750.000 millones de euros. ¿Por qué quiero comenzar con esa noticia? Porque me parece muy trascendente y marca la pauta de lo que como sociedad global, como seres humanos, vamos a tener que hacer ante este problemón que se nos ha venido encima con el tema de la pandemia del COVID-19. Y llamar la atención sobre el hecho de que para eso que toca hacer, los dominicanos y dominicanas estamos especialmente preparados. Primero comentar un poco la noticia. La reunión que estuvo a un par de horas solamente, la reunión en la que se aprobó el plan de romper el récord de duración de una cumbre de países de la Unión Europea. Fue la primera presencial desde que se declaró la pandemia y tenía ese propósito de cerrar discusiones y conversaciones que se venían dando desde hace unas cuantas semanas. Estamos hablando de 27 países. Ustedes saben el trabajo que da lograr que 27 países se pongan de acuerdo para algo, para lo que sea, ¿no? Sí. Y desde luego, finalmente se llegó a un acuerdo, a pesar de que había un grupo de países que se les llegó a conocer recientemente como los países rurales, que son Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca y Finlandia, que querían menos con más control. O sea, menos, pero con más control. Con más control. Incluso con, mira, ¿tú quieres acceder al fondo de ayuda? Ah, no, tú tienes que hacer reformas estructurales importantes, tipo los acuerdos de facilidad ampliada del Fondo Monetario Internacional. Exacto. Sin embargo, el eje Berlín-París, para variar, o sea, que es una cosa que no siempre se da, porque Alemania y Francia en la Unión Europea suelen hacerse contrapeso, estaban del lado de la postura más agresiva. Y es noticia que Alemania esté de ese lado, porque eso viene siendo, en términos de política económica y geopolítico, más o menos así como que la más botepeje. Que cuando Alemania está en eso, sí. Dime, perdón, Cintia. Que cuando Alemania está en eso. Exactamente, es que la cosa es grande. Eso es lo que significa el refrán. Gracias, Cintia. Por la traducción.
sea, y bueno, uno dirá, bueno, de repente los está afectando muy duro a ellos, a Alemania, puede ser, uno lo puede pensar, sobre todo pensando en un país que es tan conservador en términos de consumo y ante una amenaza como esta es probable que el consumo, que todo el mundo haya asumido una actitud ultra conservadora con el consumo, como pasó en Japón en los años 90, que llegaron a tener inflación cero y tasa de interés negativa, 90 en la década pasada, incluso en esta misma década, porque por más que se estimulaba la economía, la gente no consumía. Se daban estímulos fiscales y la gente lo que hacía era que ahorraba más. No consumía más. Eso puede ser que esté pasando. Pero eso es muy importante que ha sucedido por la siguiente razón. Primero, porque traza la pauta para el resto del mundo. Los demás países y bloques no van a tener más remedio que hacer eso mismo. Es lo que hay, no hay otra cosa. Incluso el paquete de 750.000 euros, 750.000 millones de euros, faltó una palabrita clave ahí, se le llama Next Generation Fund, o sea, el fondo de la siguiente generación. Y uno dice, bueno, es otra carga que tiene las generaciones futuras, ya tenemos la carga del cambio climático, pero también es para proteger a las generaciones futuras, para que las generaciones futuras encuentren algo. Dicho sea de paso, el repago de este paquete, porque todo esto es de que la carga se protege en el camino, el paquete consiste en que la Unión Europea, como Unión Europea, va a ir a los mercados financieros a emitir bonos. Eso es deuda, eso es un balonazo para el futuro que están haciendo, deuda. Y esa deuda se va a repagar con impuestos al carbono, al plástico, a todo el tipo de, digamos que se va a usar para estimular también la adaptación al cambio climático. O sea que es un acuerdo muy interesante, muy inteligente, sin precedentes, no tiene precedentes en la historia, para atender una recesión artificial, si se quiere, porque es provocada por un parón económico voluntario, pero será artificial, pero no quiere decir que no sea real. O sea, y tiene eso es lo primero, ¿no? Todos los países van a tener que hacerlo. El otro punto interesante, y esto todavía habría que ver, pero a mí me parece que abre el tema para la discusión, es si para la recuperación económica, si habrá o si se abre la posibilidad de colaboración norte-sur. Es decir, de los bloques de países más desarrollados hacia países menos desarrollados que tenemos retos. O sea, que esta pandemia nos golpea de manera diferente. Y cada caso es diferente. No quiero necesariamente ponernos a nosotros como República Dominicana en tal o cual grupo, pero es un poco es un principio de solidaridad que se ha dado entre los países europeos, porque no todos van a acceder por igual al mismo fondo. Ojo, a España, que es una economía mediana en el ámbito de la economía europea, le van a tocar 140.000 millones de euros, un 20% casi del fondo le va a tocar a España, porque fueron muy golpeados por esta crisis. O sea que hay un tema de solidaridad ahí, desde luego, matizado por la diplomacia, por los intereses, lo que se quiera, pero cuando se hace a un nivel, digamos, tan complejo, de tantos países que se ponen de acuerdo, evidentemente que hay un tema de solidaridad subyacente. Entonces uno se pregunta y desea si ese principio de solidaridad pudiera traspasar fronteras de bloque y llegar a otros países del mundo. No estoy diciendo que sí, pero por lo menos que aguanta discusión. Y desde luego, otra conclusión es que a nivel micro e individual, eso es lo que toca asumir la actitud de que la carga se protege en el camino. Vamos a hacer lo que tengamos que hacer para sobrevivir este temporal que todavía no sabemos cuándo termina, a pesar de que hay algunas noticias esperanzadoras en cuanto a vacunas y demás. Ojalá que sí, ojalá quiera Dios que sí. Pero eso es lo que toca. Y eso para nosotros, estamos sumamente bien equipados para eso, porque decir
Señores, la carga se protege en el camino. Eso equivale a dar rienda suelta a nuestra dominicanidad. Exactamente. Nosotros que sabemos ser creativos, que sabemos improvisar soluciones, y no lo digo, esta vez no lo digo como crítica, ojo, porque el tema es situacional, porque repito, cuando las veces que he llamado la atención, que he puesto un poco ese espejo sobre nosotros para decir, hey, miren cómo somos, así no va a dar trabajo conseguir grandes cosas o logros sostenibles como país. Si no combinamos esa capacidad para el sobretrabajo, porque tenemos capacidad para el sobretrabajo precisamente porque vivimos de resolvedera en resolvedera, si no la combinamos con una disciplina en cuanto a gestión. Y yo sostengo eso, pero también digo, en este momento de crisis tan aguda, tan profunda, ese rasgo no es de nuestra cultura latinoamericana, pero particularmente dominicana, es más que bienvenido. La carga se acoteja en el camino. Sí. Vamos a seguir para adelante como podamos. Pero, y planificación de muy corto plazo. O sea, no sabemos, o sea, el 27 de julio del 2021 no sabemos dónde estaremos. Probablemente el horizonte de planificación no llega hasta ahí, probablemente llega hasta octubre, hasta diciembre, y vamos acotejando la carga en el camino, porque eso es lo que hay. ¿Qué vas a decir, Rey? Sí, que a propósito de lo que tú mencionabas, de lo que pasó la semana pasada en Europa, recoger un poquitito lo que sucedió en el plano local cuando la Junta Monetaria estaba aprobando la facilidad de liquidez rápida por 60,000 millones de pesos para el financiamiento de empresas y hogares afectados por la pandemia. Ahí va. Eso es bueno un poco rescatarlo, recogerlo. Claro. Porque sí, porque habla mucho de, ok, lo que toca en este momento hay que salvar empleos, hay que salvar la vida, el día a día de lo que aquí está sucediendo. Y hay otra arista también que tiene esta reflexión, que no quisiera que se malinterprete, sino que se interprete como es, y es que hay que ocuparse, pero no hay que sobrepreocuparse. Exacto. Algo se hará. Algo se hará. Y para eso hay que soltar, bueno, lo primero que hay que soltar es cualquier aspiración de volver rápidamente a lo que yo tenía o a lo que yo era o a como yo me comportaba a principios de marzo de este año. Hay que soltar ese pensamiento. Eso es lo primero, o sea, porque eso lo único que va a hacer es torturarte. Pero también entender que estamos en una situación inédita y que habrá que crear soluciones inéditas. Entonces, el esquema de preocupación de hace 4 meses o a 5 meses tampoco aplica para esta situación. Entonces, porque también si nos preocupamos, si vemos los mismos números, no, que el PIB no va a crecer. ¿Qué importa que el PIB no crezca? Espérate, no te preocupas por eso. No, que el déficit fiscal, eso es lo que hay, déficit fiscal. Sí, creo que sería bueno cerrar esta conversación con Paulo, con las palabras, con el pensamiento del creador de Alibaba. De Jack Ma, que decía que si tú logras sobrevivir este 2020, ya ganaste. No te preocupes. Si tú sobrevives el 2020, ya tú tienes beneficios. El nombre del juego es llegar al final del túnel. Al final del túnel, y en ese sentido la carga se acoteja en el camino. Porque esta no es una crisis estructural. Correcto. Todavía, ¿no? Es una crisis de un parón obligado que ha habido que hacer. Claro. Pero es una invitación a mantenerse muy abiertos de mente y de corazón. Y como siempre nosotros estamos alineados, ese llamado a la solidaridad que hizo la reflexión de ustedes, de dar sin esperar nada a cambio, es fundamental. Así es. En este momento que hay que soltar, hay que desapegarse de tantas cosas. Yo le he llamado a eso, así como a esta época ya tiene nombre en la historia, ¿no? Que es el gran confinamiento. Se me antoja decir, bueno, el gran confinamiento provoca la gran espera, también con mayúsculas. Sí, pero la gran espera demanda
la gran aceptación, también con mayúscula, y el gran desapego. Este es un momento importantísimo para poder caminar y llegar viables, razonablemente viables a ese fin del túnel cuando llegue. Toca desapegarse de muchas cosas, identificar aquellas cosas que son esenciales y tratar de protegerlas. Y, Paulo Herrera, y créanme que lo esencial también es un concepto muy fluido en estos tiempos. O sea, lo que de verdad es esencial también es muy fluido. Claro. Paulo, gracias. A ustedes, un privilegio. El privilegio recursivo, porque es un privilegio dentro de un privilegio. Está con ustedes cada 14 días. Gracias, Pablo. Que tengas un excelente día, una muy buena semana, Paulo. Igual para ustedes.